las negociaciones con México no ha significado la suspensión de ninguna de estos enunciados de las 3 leyes presidenciales. ¿Cuál ha sido rápidamente la relación de los países Estados Unidos, México y los 3 países de centroamericanos cuando hablamos de migración? Nosotros tenemos que tener muy presente que uno de los grandes temas de la agenda regional, y que es otro elemento que Raúl enunció, me dio mucho gusto que incluyera a los centroamericanos, es de que para hablar de la migración en la región, necesariamente nosotros tenemos que hablar de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, y el invitado más reciente es Canadá. Pero ¿cuál ha sido la trayectoria en la negociación en tema migratorio de estos países? Por lo regular siempre ha sido una relación bilateral, que no niega los acuerdos multilaterales para algunos efectos. Pero cuando los centroamericanos, cada uno de estos 3 mencionados, de manera autónoma, es decir, Guatemala solo, Honduras solo, El Salvador solo, quiere arreglar algo con Estados Unidos, va solo a Washington. Y a México solo le dice, deja pasar a mi gente, respeta sus derechos humanos, total no se va a quedar en tu país, pero no negocia con México. Janet Reno, que también la mencionaron acá, cuando era alta funcionaria, hizo una consulta al gobierno de México diciéndole, ¿cuál es el interlocutor en Centroamérica para hablar del tema migratorio? Y México no le supo decir. Y México ni nadie le puede decir por qué no hay un solo interlocutor en Centroamérica que hable por los 3 países centroamericanos. Cada uno se va por su cuenta aparte. Por eso hago referencia de que las relaciones migratorias de los países centroamericanos con Estados Unidos son bilaterales, aunque para otros efectos técnicos existan acuerdos regionales como la Conferencia Regional de Migración, que engloba 11 países. Pero para efectos de visas y para efectos de deportaciones y demás son unilaterales. ¿Cuál es el papel que ha jugado México desde los años 90, prácticamente desde que se firma NAFTA? Bueno, por un lado, México, las autoridades migratorias de México han aceptado, ¿tengo cuántos? No, es que veo manitas que se levantan y no sé... 2 horas, 2 minutos, ya. Bueno, el papel que ha jugado México fundamentalmente es de haber aceptado que su frontera sur se convirtiera en el primer gran filtro de los flujos del mundo que de manera indocumentada quieren llegar a Estados Unidos. Ese propósito se mantiene hasta el día de hoy. Con la llegada del presidente Trump, con los ajustes que se han dado en el gobierno mexicano, el señor Videgaray como canciller, él tuvo a los pocos días una reunión en Tapachula, que en un primer momento fue negada, pero es muy importante hablar un poquito de ella, del poco tiempo que me resta por delante. Después fue aceptada que sí se realizó esa reunión, en donde él se reunió con los comandantes en jefe del Comando Norte y del Comando Sur de Estados Unidos. Y las preguntas son las siguientes. De acuerdo a la legalidad mexicana y de acuerdo a los protocolos internacionales. Primero, el canciller no tiene competencia en temas de migración. La reunión era supuestamente para hablar de migración. El que tendría que haber estado ahí era el secretario de Gobernación, que no asistió. Segunda cuestión, se suele que un canciller se reúna con sus pares, pero ¿por qué el canciller mexicano se reúne con los comandantes que son operativos del ejército de Estados Unidos? Ellos tampoco tienen competencia en materia de migración. Entonces estaban hablando de seguridad. Pero si fuera el tema de seguridad, tampoco el canciller tiene competencia en materia de seguridad, sino es el secretario de Gobernación. ¿Por qué el secretario de Gobernación estuvo ausente en esos temas, migración y seguridad, que son los de su competencia, y el canciller, que no tiene competencia, lo habla y en términos operativos con comandantes del ejército de Estados Unidos
y no con el secretario de Estado o con el de Homeland Security, que serían sus pares. Bueno, aquí estamos viendo que se ha dotado al canciller de poderes metalegales para hablar de algo que no es su competencia. Y algo que ha estado omisa en la discusión en México es la presencia de los flujos de centroamericanos y de otras nacionalidades cuando México habla de la migración. Es aceptable y entendible que hable de los mexicanos en Estados Unidos o que quieren ir, sí, pero esa visión es parcial, es incompleta. Y México, de alguna manera, al voltearle la espalda a Centroamérica y al resto de América Latina, se aísla, ¿no?, de un problema internacional cuando México es la antesala obligada de todos los flujos indocumentados que quieren llegar a Estados Unidos y que la única antesala efectiva es México. Ahí es una parte muy preocupante. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y yo cierro porque hay otros colegas que tienen que hablar y sé que después tendremos la oportunidad de intercambios. Miren, México al año 2000 empezó la era Fox con 25 estaciones migratorias, que son las cárceles para los migrantes. Cuando termina la administración Fox teníamos 52, ¿no?, y al día de hoy seguimos teniendo 52. 25 de ellas están en el sureste mexicano. Y los apoyos de la iniciativa Mérida aplicados a migración se han aplicado fundamentalmente en equipo, tecnología y personal migratorio en la frontera sur. Es decir, estamos a un paso de hacer una especie de sellamiento físico virtual de la frontera sur, porque si a este conjunto de instalaciones físicas y personal le agregamos unos drones que están tan en boga, pues es muy fácil que podamos tener, desde un punto de vista del Estado, ¿verdad?, un control relativamente absoluto de todo lo que pase por la frontera sur y se le pueda detener en el momento que lo consideren pertinente. Tenemos un gran desafío ahí porque eso nos afecta, como ya también lo avanzaba un poco en la síntesis de la síntesis que nos presentó Raúl, el problema de la migración cuando hablamos de las remesas. En el caso de México, las remesas llegan a ser aproximadamente el 2% del PIB. Sí, pero en el caso de Honduras es cerca del 18%. El caso de Guatemala y Honduras estamos en rangos que van del 10 al 18. ¿Qué quiere decir? Si nosotros en un momento dado se cerrara, se dificultara el envío, tendríamos un problema de gobernabilidad, porque sabemos que prácticamente de manera conservadora el 95% de las remesas sirven para la manutención de las familias, comida, vivienda, vestido, escuela y salud. Entonces los gobernantes de México y Centroamérica quizás tendrían que preocuparse, dentro de su pragmatismo, si les preocupa la gobernabilidad inmediata, y entonces tendrían que cambiar su gestión unilateral y hacer un frente común, ¿no?, para negociar con Estados Unidos los temas de seguridad regional, en ese sentido positivo y propositivo, humanitario, con la migración. La cosa es un poco más amplia, pero como me voy a quedar como Raúl con más cosas que decir y espero que tengamos la oportunidad de dialogar para ampliar algunos de estos razonamientos, siempre y cuando tengamos presente, para concluir, que en los tiempos actuales el poder gubernamental dura poco, cuesta más ejercerlo, son más quienes tienen algo de poder social que contraponer y el descrédito social es más veloz en llegar. Y creo que el señor Trump algo de eso ya empieza a saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a José Luis Pérez Canchola. Vamos a pedir que si hacemos, ¿cómo lo estás pensando más? Tenemos 1, 2, 3, 4 más exponentes, entonces vamos a hacerlo de 7 minutos por persona para poder llegar a tiempo y después vamos a
7 minutos. Está bien. Antes que nada, agradecer la invitación, compañero Mora, a ustedes, a estar en este encuentro que me parece un tema importante en los últimos 30 años. Mire, yo traigo la preocupación básicamente de lo que es la frontera. Tengo muchos años en el tema de deportaciones, derechos humanos, y el caso de Baja California es crítico. Cuando se empezó a hablar de que Trump iba a realizar deportaciones masivas, pues nos llamó la atención porque eso siempre está sucediendo. Deportaciones masivas siempre han estado ahí en los últimos sexenios, sea quien sea el gobierno, etc. Y les doy 2 datos nada más. En el gobierno de Barack Obama, mexicanos, 2.300.000 y fracción de deportados, según datos del Servicio de Migración. Con Bush, 7,5 millones mexicanos, aparte de otros tantos de extranjeros. Quiere decir que en 2 gobiernos, en 8 años, México recibió cerca de 10 millones de deportados. Esto significa que los gobiernos de Fox, Calderón y ahora Peña Nieto se han estado recibiendo 650,000 deportados por año. Eso es masivo. Si a esto agregamos el tema, ya se ha comentado por acá, de la deportación de niños solos, menores solos, se van a sorprender. Pero del 2009, fíjense ustedes, de 2009 al 2016 han detenido y deportado más de 200,000 menores viajando solos como migrantes. Del 2009 al 2016, más de 200,000 niñas, niños y adolescentes migraron solos. Aparte los que viajan con su familia. En ese sentido, me parece que había que resaltar varias cuestiones que lo ha mencionado Casillas muy bien, estoy totalmente de acuerdo. México ha sido, es y seguirá siendo uno de los mejores proveedores de mano de obra barata y renovable, en razón de todos los asuntos que ya se mencionaron. Y esto ha sido complementado o complementa la presencia, según la Secretaría de Relaciones, de 34 millones de mexicanos que radican, trabajan, estudian, consumen en los Estados Unidos. Estoy hablando de los nacidos allá, que son hijos de mexicanos. Estoy hablando de los residentes legales, ciudadanos de origen mexicano. Porque quiero llamar la atención que casi no se habla de esto. De esto hablábamos hace 20 o 25 años con el doctor Bustamante. Es decir, el costo de crianza, de la reproducción de la fuerza de trabajo de estos millones y millones de mexicanos se pagó por México. Hice una investigación, busqué datos, encontré que las familias de más bajos ingresos en Estados Unidos, en zona rural, está entre 18,000 y 20,000 dólares el costo de reproducción de la fuerza de trabajo de cualquier persona desde que nace hasta que llega a los 17 años, que es como lo establece la ley, ya está en edad de trabajar. De 0 a 17, las familias de más bajos ingresos de las zonas rurales invierten 18 a 20,000 dólares por individuo. Multiplíquenlo por los millones y millones de mexicanos que han entrado a aquella economía en condiciones físicas, mentales, para empezar inmediatamente a producir en el campo, en los servicios, en las fábricas. Esa inversión que ahí está fue hecha por el pueblo de México. Por eso yo menciono en el texto, hay una deuda económica, histórica de los Estados Unidos con el pueblo mexicano. Acuérdense los ferrocarriles, nada más para dar un ejemplo. De tal manera que la obligación y responsabilidad del gobierno de México y de la sociedad con ellos no está solo en las remesas,
es importante, pero está en esa historia que tenemos ahí registrada y está en los derechos que la Constitución le da a todo mexicano, independientemente de dónde reside. Y el gobierno mexicano, ya se ha dicho aquí, el gobierno de México se ha desentendido en cierta medida de estas cuestiones. Yo quiero llamar la atención en propuestas, sobre todo al partido, en algunos aspectos, por lo que se ha dicho, y creo que se fortalece, que se examine la posibilidad de los legisladores del partido para que vean la propuesta de declarar a México territorio santuario. Por lo que se señala, yo sé, en la frontera norte vemos el problema de los polleros, de las policías extorsionando a todos los centroamericanos y de todas las que pasan por este país, y no digamos los mexicanos también. Que examinen la posibilidad de que se inicie un debate sobre la posibilidad de declarar a México como territorio de libre tránsito, territorio santuario, y van a ver cómo Estados Unidos al día siguiente va a pedir una mesa de negociación a ver qué es lo que está pasando. Esa es una cuestión. La otra, miren, el discurso de Trump está provocando un empoderamiento de los grupos radicales tipo Ku Klux Klan. Revisé estadísticas de asaltos, ofensas, van 1.100 casos documentados de asalto a personas por su aspecto hispano en las calles, en los parques, saliendo del trabajo. Aparecen suásticas en las escuelas de barrios latinos, iglesias de barrios latinos o extranjeros. Ahí apenas empiezan a levantar la cabeza esos grupos y es una amenaza. Yo creo que los legisladores nuestros deben sentarse a la mesa rápidamente a ver cuál es la defensa de los consulados sobre esa población. Están pensando grandes campañas, de decir, no hables cuando te detenga migración, que te pasen, y está bien, yo sé que ustedes lo están haciendo, que te pasen la orden de juez por abajo, digo, la orden de presentación por abajo de la puerta. No, eso está bien, hay que hacerlo. Pero lo más grave, o tan grave como eso, es el asalto, el ataque. Ha habido hospitalizados, golpeados, costillas rotas, cabezas abiertas, por Ku Klux Klanes, skinheads, white power, grupos, en contra de nuestra gente. Y ahí los consulados no están presentes. La fracción nuestra debe exigir que se les dieron 1.000 millones de pesos a los consulados cuando no les dan nada a toda la frontera, por lo que decía Casillas. No hay albergues del gobierno federal. Yo soy testigo de los primeros albergues que se abrieron en la frontera hace 25 o 30 años. Yo fui de los primeros fundadores de ONGs. No hay un solo albergue en todo este tiempo patrocinado por el gobierno federal, que sí se beneficia por lo que ya se dijo de las remesas. Esas remesas generan paz y tranquilidad en muchísimas comunidades. Es gasto directo. Pero cuando se trata de apoyarlos en la frontera, deportados, maltratados, ofendidos, no hay dinero. ¿Quiénes son? Los grupos religiosos con sus albergues, ONGs, iglesias que abrieron sus puertas ahora, en condiciones muy limitadas. Llegaron 18,000 haitianos a Tijuana nada más, a Baja California, Mexicali y Tijuana. Quedan 4,000 que ya no se quisieron cruzar, porque los están deportando. Quedan 4,000, andan en las calles. Ya están fundando una ciudad que le llaman Pequeño Haití, allí en Tijuana. El gobierno municipal les prohibió que siguieran haciendo casitas ahí. Es decir, hay mucho que hacer en ese sentido. Yo siento que tomen nota los legisladores que tienen la posibilidad sobre ese asunto de los grupos racistas que están golpeando a la gente. La otra cuestión muy importante, miren, cuando uno entrevista a los deportados, por supuesto su preocupación es la familia que dejó allá, los hijos, pero también su patrimonio. Es un problema para que esa gente pueda rescatar su refrigerador, sus muebles, sus camas, su sala, su auto. Es un problema. El discurso oficial es de darles facilidades, pero no está sucediendo en la realidad. El asunto de las actas de nacimiento que alguien planteaba en la mañana, está bien, hay normas disposiciones que se están dando, que se le facilite a la gente
el asunto del reconocimiento de los documentos. Pero si ustedes están ahí, son abogados, compran $50 por la traducción, $50 por el apostillado. Es decir, en la realidad se dan otras cuestiones. Necesitamos buscar caminos más ágiles, dinámicos, para apoyar a esta gente. Y en ese sentido, creo que la fracción parlamentaria debe poner a debate cómo facilitar el paso de ese patrimonio para que la gente se le facilite rehacer su vida. Necesitamos transportación directa de las entradas fronterizas para sus lugares de origen. La gente que se queda en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales y demás, enfrenta muchos riesgos de asaltos, violación a las mujeres, reclutamiento de pandillas cuando andan muy desesperados. Y en esta parte quiero hacer un énfasis, ustedes lo deben saber. Entre todas estas deportaciones están llegando muchos con antecedentes criminales. Nada más les doy un dato que eso lo verifiqué con mucha puntualidad. Solamente en el 2016 fueron deportados 149,000 mexicanos con ciertos antecedentes administrativos, migratorios, pero el 5% con delitos de alto impacto, violadores seriales, homicidas, gente de narcotráfico, que estuvieron 5, 10, hasta 20 años en las cárceles. De las cárceles los están deportando. Llegan y se incorporan de inmediato a las pandillas y empiezan a cometer sus delitos. Nadie está poniendo atención a esa parte de la población deportada. O sea, y son muy pocos, sí, pero 5% de estos son 7,000 en un año, en toda la frontera. Y es una amenaza. Yo creo que hay muchas cuestiones que es posible hacer. Creo que las organizaciones que convocaron a este evento es importante su convocatoria, pero vamos viendo que esto tenga un seguimiento importante, que llegue a ese encuentro de legisladores de los dos lados para poder impulsar, sobre todo en razón de la vida económica y de la vida de las personas que están siendo deportadas. Nada más, gracias. Muchas gracias. So 7 minutes.